ejemplo, cómo se le dio muerte a estos dos camioneros. Vamos a tomar contacto con el gobernador de Arica, Jorge Díaz, que está también escuchando lo que tú nos dices y claramente parte de lo que tú nos mencionas es la fiscalización del traslado de esto, gobernador, aprovecho de saludarlo, del traslado de estas personas que ingresan de forma irregular a distintas ciudades y muchas llegan, y lo hemos visto en vivo aquí en este programa, por ejemplo, Estación Central. ¿Cómo está, gobernador? Muy bien, muchas gracias, Priscila. Saludo también a Francesco. Y sí, bueno, solamente como paréntesis, ¿no? al comentario. Tienen razón. Nosotros lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo es que la región de Arica y Parinacota y en general las regiones del norte del país son regiones que son estratégicas para todo Chile. El resguardo y protección de nuestro país exige el desarrollo de zonas fronterizas. Cuando ingresan de manera irregular y cuando aquí en la región levantábamos voces de que existía migración irregular que estaba descontrolada, que estaba desatada, entendíamos que no se quedaban en Arica, sino que en su gran mayoría se trasladaban al resto de las regiones del país. Y finalmente esto es lo que empieza a pasar porque empiezan a existir delitos graves, delitos como en este caso de homicidio, y que empiezan a tener consecuencias que empiezan a ser muy nocivas para la sociedad. Entonces, por eso que nosotros entendíamos que si no se frenaba desde las zonas fronterizas, si no se tomaba esa decisión de Estado de resguardar las zonas fronterizas, creo que ahí hay inconvenientes que son mayores. Yo quiero también hacer presente que cuando recién ustedes comentaban o se levantaban voces de que se pudiese también incorporar la presencia de militares en distintas zonas del país, incorporándolos como esta especie de infraestructura crítica, a mí me parece que es algo adecuado. Aquí al principio, cuando se levantaban esas voces, había mucha resistencia porque se pensaba de que iba a existir una militarización que era compleja, ¿no? Que no se podía transformar el norte del país en una nueva macrozona sur. Pero cuando ya hemos visto resultados, nos damos cuenta de que ese pudor quizás se perdió. Y que es efectivo, ¿gobernador? Que la presencia de militares tenga consecuencias favorables para la sociedad. Claro, usted nos está diciendo algo súper objetivo y que es comprobable, estadísticamente incluso. La presencia militar en la frontera ha servido, aunque algunos dicen que todavía no es suficiente porque faltan herramientas o les debimos haber dado más herramientas. Ok, pero le hago la siguiente pregunta. Tenemos datos de que el alcalde Colchane plantea que 400 personas indocumentadas siguen pasando todos los días, por ejemplo, por ese paso. Usted conoce otros también. Había una polémica la semana pasada gigantesca porque nos enteramos que más encima algunos pasos funcionan con horario de oficina. Entonces después de las 6 de la tarde no hay nadie y las personas obviamente van a esperar a las 6 de la tarde para pasar. Y algunos pocos que funcionan 24/7 y en algunos momentos del año. Entonces, y recién ahora nos damos cuenta de eso. ¿Cómo nos damos cuenta ahora si venimos con este debate hace tanto tiempo, gobernador? ¿Usted sabía eso? Tienen toda la razón, pero el problema, creo yo, no pasa en los cruces o pasos fronterizos regulares. No pasa en el paso fronterizo de Colchane, en el paso fronterizo de Chungará, en el de Viviri o en el de Chacayuta. El problema es los otros pasos irregulares. Y es ahí donde existen mayores inconvenientes y por eso se requiere que exista una definición mayor respecto a esto. ¿Y por qué lo refiero? Porque evidentemente que esta ley de infraestructura crítica que incorpora militares en distintas zonas fronterizas del país, son leyes temporales. Duran 60 días, 90 días, pero nuestro norte de Chile no va a dejar de ser una zona bifronteriza en 90 días más. Va a ser una condición permanente. Por lo tanto, tiene que haber ya decisiones permanentes, ya sea que se incorpore como función permanente, vía constitucional, el resguardo de las fronteras en tiempos de paz por parte de las Fuerzas Armadas o que se incorporen policías de fronteras. Ahora bien, pudiese parecernos que a todo esto es una situación que no pudiese ser, ¿no? Veíamos el otro día al alcalde de Estación Central indicando que debiese incorporarse también la presencia de militares en el terminal de bus. Nosotros acá tuvimos también el terminal internacional de Arica con el terminal rodoviario. Pero ¿sabes qué? Esto es algo que en Europa pasa siempre. En Europa hay presencias militares en estaciones de trenes, hay presencias militares en aeropuertos y en otros más, porque muchas veces se conecta mucho con lo que ustedes hablaban recientemente respecto de la capacidad de armamento que tienen los delincuentes ahora en la calle. Claro. O sea, no puede ser, por lo menos aquí en Arica las balaceras casi están a la orden del día. Y no puede ser que la capacidad o la fuerza que tenga de armamento la delincuencia supere la de nuestras policías. Entonces, por eso es que en determinados lugares se requiere resguardarlo por la seguridad de todos y de todas, que se incorpore la presencia de militares en esa zona. Claro, a mí me parece que algo que debe ocurrir, de acuerdo con los que han hablado y han opinado aquí.
Ya, pero cuando hablamos, por ejemplo, de ciertos pasos fronterizos que funcionan hasta las 6 de la tarde, cierran. Después de las 6 de la tarde, ¿eso es tierra de nadie? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha visto usted? Bueno, lo que aquí ha pasado, por ejemplo, en el caso del paso fronterizo Chacayuta, que es uno de los más transitados y donde se provoca la mayor interacción, claro, hay horarios de atención. Durante los fines de semana atienden 24 horas, de lunes a jueves, atienden desde atienden hasta las 11 de la noche. Pero esta condición implica que, claro, en el mismo paso fronterizo, yo creo que aquí por lo menos no pasa, porque están absolutamente iluminados las 24 horas, hay cámaras. El problema es a 10 metros a la derecha y a la izquierda del paso fronterizo, donde ahí efectivamente no hay nada. O sea, ahí es desierto. Y si nos vamos más allá todavía, hay más desierto. O sea, la distancia que recorren nuestras fronteras equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que tenemos que resguardar y proteger. Por lo tanto, si no se toman acciones reales, oportunas, ahora, esto va a seguir permeando al resto del país. O sea, Sí, esto gobernador, nosotros lo que lo venimos pasa es hablando que- hace más de 2 años. Lo que No pasa es es que- algo que para nosotros sea reciente. Sí, no, de todas maneras, lo que pasa es que uno se sorprende, al margen de que usted tiene razón, la mayor cantidad de personas obviamente está pasando por lugares no habilitados, y más encima el tema de horarios yo entiendo que tiene que ver también con los horarios que tengan las autoridades o representantes de los otros países de los pasos, si no es tan fácil, pero igual uno se sorprende de que a esta altura sigamos con problemas de este tipo, como horarios de oficina. El otro día estaban celebrando un cumpleaños también en horario de oficina, en una oficina pública que tenía que ver con migración, en fin, como que a esta altura del problema sigamos improvisando básicamente. Uno no Pero- entiende muy bien cuáles son las medidas concretas que se han hecho al margen de traer, yo sé que usted por ejemplo ha invertido para poder empadronar bien a las personas que van entrando, saber quiénes son, al menos desde que pasan la frontera, pero seguimos como con cosas que uno se sorprende. ¿Sí? Pero Eso- además son cosas de sentido común, gobernador, sobre todo cuando hablamos del traslado de estas personas que viajan en situación irregular, sin ningún tipo de documentación, y se suben a un bus sin ningún problema y son trasladados por varios kilómetros hasta llegar a ciudades muy lejanas a lo que es la región de Arica y Parinacota o Antofagasta. Oye, Priscila, ¿sabes qué? El primer caso que hubo aquí en la región de coyotes, que eran estas personas que se les paga para trasladar a migrantes en situación irregular por el resto del país, logró desbaratarse y había trasladado a 1.700 personas desde Arica a San Fernando. A San Fernando, A San o sea, Fernando. recorrió todo Chile para llegar a ese lugar del país. Entonces, Y no sabemos evidentemente quiénes que son. debe haber una condición y una regulación distinta, más bien al momento de subirse a un bus o subirse a un avión o a un Claro. tren o lo que sea. No, para y esos son los que se están nosotros- subiendo Ya, a buses. y para porque- eso no necesitamos leyes, pues, No, gobernador, y si están ese es el tema. los que secuestran camiones para moverse. Sí, ese tema Además, también, recuerden ustedes. exacto. Y algunos que han muerto. Sí, exactamente. El contrabando también forma parte de los delitos fronterizos, pues, si estamos de acuerdo con eso, ¿no? Nosotros aquí vemos que existe una gran cantidad de contrabando de camiones que llegan cargados desde distintos lugares y que ingresan como contrabando y se van desde aquí al resto del país. Entonces, hay delitos que se están dando en frontera y que requieren también una mayor atención. Fíjate tú que el otro día, hace unos días atrás, se inauguró la primera Fiscalía de Frontera en la región, en el país. Y es una Fiscalía de Frontera porque se estaba notando por parte de las autoridades que existían algunas personas que, vulnerando lo que indica la Ley de Infraestructura Crítica, pero también la nueva Ley de Migración respecto de la figura de la reconducción, ¿no? Es que ingresaban con menores de edad al país, usándolos casi como pasaportes humanos para no ser devueltos a su país de origen. Y por eso es que se instala una policía de fronteras para evitar eso. Y ya hay personas que se les ha iniciado un proceso por lo mismo. Entonces, también hay que entender que estos delitos se van complejizando, van buscando, estudiando nuestra normativa, pero ellos están altamente activos en cómo vulnerar en nuestras fronteras, incluso los pasos irregulares, para que no se les provoque la reconducción. Entonces, evidentemente que aquí hay situaciones que están pasando en la región y lo que se requiere es que se tomen decisiones ya de manera permanente. Sí, gobernador, A mí el me- tema es que cuando, claro, hablamos de decisiones permanentes, lo que están pidiendo, por ejemplo, los camioneros de O'Higgins es precisamente que dejen de ingresar inmigrantes o personas que no tienen ningún tipo de documentación, que no sabemos quiénes son, los denominados fantasmas, porque precisamente estamos hablando de una situación tan dramática que es debido a muerte.
porque son así de violentos. O sea, ni siquiera es que los vayan a asaltar y se van tranquilos, felices con la plata que se robaron, sino que están dispuestos a matar. Pero además no necesitamos leyes para fiscalizar los buses que han trasladado. Por ejemplo, cuando usted me dice desbarataron una banda de coyotes que son los que trasladan a los inmigrantes por el país, 1.200 personas ya había trasladado. Y eso tiene que ver con una falta de fiscalización. Es un trabajo que no se está haciendo. Oye, yo comparto absolutamente ese criterio, por eso es que nosotros aquí en la región notamos que eso estaba pasando y nos pusimos de acuerdo con la Policía de Investigaciones para entregarles a ellos un sistema que es único en Chile, es la única región policial del país que lo tiene y también es único en Sudamérica, que es un sistema que se llama AVIS, que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares al país y que está conectado con distintas bases de datos nacionales e internacionales para pesquisar la verdadera identidad de esa persona. Ahora, eso a mí me parece bastante clave, porque así estos denominados fantasmas ya no son tan fantasmas porque tienen nombre y apellido, tienen un registro biofacial, un registro biométrico con su huella, entonces necesitamos catastrarlos. Sí, pero tenemos que llegar a ellos. A que vienen al país. Tenemos que ahora, un sistema que fue bastante caro, nos costó más de 6.000 millones de pesos, pero era una inversión que era necesaria. Por eso decíamos que, y lo compartíamos, de que usted ha hecho inversiones justamente para colaborar en este problema, pero de todas maneras, si estas personas pasan por cualquier parte y se suben en un bus que no es fiscalizado, no va a pasar nunca por ese control, menos todavía por pasos donde no están funcionando porque tienen horario de oficina. Y en eso ha cambiado después de esta información. De la polémica. Claro, de la queja, porque estaban funcionando solo en horario de oficina. ¿Se hizo algún cambio a raíz de lo que ocurrió la semana pasada o no? ¿Seguimos igual? Por lo menos aquí en la región no. Pero sabes que a nosotros nos parece por lo menos apropiado el horario que está funcionando Chacañita. Porque eso es hasta las 11 nos de la noche. Nos parece bien. Sí, porque en realidad cuando se destina una cantidad de mayor horario, implica que se tengan que incorporar mayores funcionarios. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mayores funcionarios haciendo labores administrativas? Funcionarios de la PDI haciendo labores administrativas significa que dejan de estar en las calles. Entonces, eso trae una doble complejidad porque actualmente, por lo menos en mi región y también pasa en la región de Tarapacá, dentro de los algoritmos, las fórmulas de cálculo de las dotaciones de carabineros y PDI, no está incorporada las zonas fronteras. Entonces, ¿qué significa que la dotación que mantener probablemente el mismo cálculo que otra región del país, pero aquí tiene que destinar parte de esa dotación de la zona urbana para destinarlo a fronteras? Y eso en realidad parece que es algo que no puede sostenerse en sí mismo porque tiene que haber dotaciones específicas para áreas de frontera que no se contabilicen como parte de las dotaciones de las regiones, porque si no debilitas la seguridad pública en zonas urbanas. No, de todas maneras. Sí, gobernador, le queremos dar las gracias por conversar con nosotros. Siempre tiene la amabilidad de escucharnos y, por supuesto, es muy importante la realidad de su región. Y también quiero agradecer a Camilo Jiménez, representante de los camioneros de O'Higgins. Es muy importante saber cuáles son las conclusiones de la reunión que van a tener mañana con autoridades. Yo me imagino que con el subsecretario Manuel Monsalve. Al menos. Ellos piden también que esté presente la ministra del Interior, pero al menos que ya esté el subsecretario Monsalve sería un gran avance, sobre todo porque esto es una situación que, tal como lo hemos visto ahora, es tremendamente preocupante, porque lamentablemente si hay situaciones que se pueden prevenir es con fiscalización, para evitar que estos delincuentes circulen por el territorio nacional, porque esto no es un problema solamente de la zona norte. Aquí estamos viendo que se están desplazando y lamentablemente cuando recién los vamos a identificar es cuando ya cometieron un delito o cuando hay un ciudadano muerto. Sí, gobernador. Perdone que le interrumpa, pero esa sensación de impunidad que queda, yo creo que es muy compleja para las vecinas y vecinos, porque, claro, cometen delitos horrendos, pero como no se sabe quién es, no se sabe con claridad quién es, cuesta iniciar procesos que los permitan llevar a la cárcel, que permitan que tengan prisión preventiva y que tengan sentencias condenatorias. De hecho, se está provocando en Arica este juicio, esta audiencia de juicio oral en lo penal de la banda de los gallegos, pero es casi como un hecho histórico porque nunca había pasado. Entonces, evidentemente que esa sensación de impunidad es más fuerte, es más dura, porque vienen extranjeros que ingresaron por pasos irregulares al país, delinquen en Chile, cometen homicidios, delitos horrendos, gravísimos, y finalmente, ¿dónde está la sanción que todo Chile espera? Y ese es el tema, que nos damos cuenta, como le decía, gobernador, una vez que ya cometieron un delito o que ya mataron a algún ciudadano, uno o más, ya estamos hablando incluso de casas de tortura. ¿Cuándo habíamos visto eso en Chile? Oiga, pero quería decir, perdone que le interrumpa de nuevo, pero aquí en Arica hace 2 años estábamos hablando de exactamente lo mismo. En el 08 de Arica hace 2 años se estableció la primera casa de tortura en nuestro país. Pero cuando nosotros levantábamos la voz, no solamente por mi región, sino que por todo Chile, esto está pasando, el tipo delictual está cambiando, el modus operandi extranjero está llegando a nuestro país, lo estamos importando.
prácticamente en una situación como muy excepcional, pero Oiga, vemos que está gobernador, llegando a todo el país. Y eso fue hace un año. Y en esa oportunidad las autoridades se escandalizaron porque más allá de una situación, no, imagínense, una noticia que es tan mediática, que a todos nos sorprende, pero ¿se hizo algo a raíz de eso? Mire, nosotros aquí a nivel regional hemos tomado decisiones regionales. Nosotros, fíjate tú que nuestro presupuesto es el presupuesto más bajo de todas las regiones del país, pero nuestro presupuesto en inversión de seguridad pública es el más alto de todos los gobiernos regionales. No da abasto. Tomamos decisiones regionales, pero ¿sabes qué? Aquí se requiere también tomar decisiones de Estado. Nosotros tenemos que tener la capacidad de Porque, que el gobernador, Estado tome decisiones estratégicas. ¿Sabe cuál es el problema? Sentido, Es que, el claro, resguardo y protección de las fronteras es estratégico para Chile, no para Arica. mire, se toman las medidas allí, en Arica y Parinacota, y resulta que si se toman las medidas y les va bien, afortunadamente, pero resulta que es malo para el resto de los chilenos porque estos delincuentes se van trasladando. Si ahora vemos casas de tortura en Santiago y en otras ciudades que eran tremendamente tranquilas. Tal cual, Priscila, entonces por eso es que es importante poner atención en las zonas fronterizas, porque aquí es donde nace el delito y se traslada y permea al resto del país si es que no se toman las decisiones adecuadas. Entonces, pero es que nada si no hay freno acá... Nada ha cambiado mucho. Usted dice que sigue siendo la región con menos presupuesto y hemos explicado en 10 minutos lo clave que es reforzar justamente nuestra frontera. El fiscal regional de su zona dijo hace algunos días una cuestión súper grave y que se lo decía un poco a Santiago. Porque hace poco vivimos la crisis, estamos viviendo la crisis de Ecuador y nos preguntamos, bueno, ¿cuánta gente de por allá o de ese tipo de bandas se viene a Chile? Y él decía, ojo, no están pensando que Arica está muy cerca de Ecuador. Porque lo vemos siempre mirando desde Santiago. Claro, Santiago, Ecuador, uno se imagina una cosa enorme. Uy, qué lejos pero Arica estamos. está ahí, está cerca de Ecuador. Y él, así lo plantea el fiscal regional de la zona que está investigando justamente a estas bandas que entran y que tienen casas de tortura. ¿Sí eso es? Sí, ¿así lo ve usted también, gobernador? Sí, absolutamente. Y sabes qué, Priscila y Francesco, lo que ustedes han abordado es muy importante, porque finalmente se invisibiliza quizás lo que está pasando en la zona norte del país. Pero entendamos que el país tiene problemas distintos, tiene problemas diversos. Chile es un país que tiene muchas complejidades, pero cuando no se abordan, pensando no solamente en una región, una parte del territorio nacional, sino que como país, creo que ahí hay decisiones que exceden incluso las capacidades regionales. Y les encuentro razón cuando ustedes saben que allá quizás se están tomando medidas. La primera Fiscalía de Frontera está en la región de Arica y Parinacota, la primera Fiscalía Móvil está en la región de Arica y Parinacota y así sucesivamente. Pero cuando vemos la manera en cómo esto se empieza a permear al resto de Chile, tenemos complejidades mayores. Ahora, este sistema que tiene la Policía de Investigaciones solamente está en nuestra región policial. Entiendo que la región metropolitana, el gobernador Orrego también lo compró para Santiago. Sí. Pero finalmente somos 16 regiones en Chile. Nuestra región tiene la tasa más alta de homicidios en el país por cada 100.000 habitantes. Y eso nunca antes había pasado, no estamos ni siquiera en el registro histórico de que eso pasara. ¿Bajó respecto del año anterior? Por supuesto que bajó. ¿Tenemos menos homicidios? Tenemos menos homicidios. Pero vemos que el resto de las regiones empezaron a incrementarse y sabes que el tipo de homicidio es muy violento. Es un tipo de homicidio que es cruel. Sí. Entonces, finalmente, ¿de qué manera nosotros como sociedad enfrentamos este desafío? La única manera es con mayor inversión, con mayor tecnología, porque no puede ser que ellos tengan más tecnología, más armamento que nosotros, y perdiendo el pudor a que los militares, como estaban aquí en zonas de frontera, puedan también hacerse cargo de ciertas áreas que nosotros entendemos como infraestructura crítica. ¿Por qué les mencionaba recién lo del sistema AVIS de la Policía de Investigaciones? Porque este sistema es un sistema portátil. Ellos lo tienen en tablet y lo pueden llevar a cualquier parte. Pueden llevarlo a un terminal de buses, pueden llevarlo a un parque, a una plaza o a cualquier lugar. Por lo tanto, es un sistema que no está dentro de una oficina. Es un sistema que permite salir a terreno, catastrar en terreno. Entonces, evidentemente que es algo muy valioso y ojalá se replicara en todas las regiones del país. Aquí en la región ya hay resultados exitosos. Por lo tanto, es una inversión muy bien. Bueno, qué bueno. Y sobre todo cuando ha traído buenos resultados, y aquí no hay que reinventar la rueda, pues, gobernador. Si el problema que tenemos en el norte se replica en distintos lugares del país. Ahora, usted está, bueno, ahí en la zona se está viviendo el juicio de los gallegos, en donde además tuvieron que adoptar medidas adicionales para poder realizar el juicio. ¿Eso cuándo se había visto? No, nunca. Y ¿sabes qué? Fueron hartas medidas las que se tomaron, ¿no? Y no solamente estaba en Arica, sino que de manera telemática en otros lugares. Y se provocó un problema de conexión en la cárcel de La Serena, donde también hay una cantidad de personas vinculadas a esta banda de los gallegos. Pero sabes que aquí en Arica también no había pasado antes. Porque ¿qué pasó acá? Justamente cuando se provocaba una audiencia anterior, un vehículo misteriosamente golpea, choca un poste
lo derriba y con eso derriba la señal de internet. Mira. Lo que Claro. tuvimos que hacer acá Una es que curiosa con fondos regionales habíamos coincidencia. adquirido, curiosa coincidencia, ¿no? Habíamos adquirido una antena, Starlink, que es internet satelital, y con ese tipo de antena que se adquirió con fondos regionales, se pudo implementar desde la misma cárcel de Arica también estas conexiones. Entonces, por Dios que es importante invertir en seguridad. No son, tecnología. muchas veces hay sistemas que son más caros, otros que son más baratos, pero lo importante es tener un sistema Ahora, pero, amplio gobernador, para que estas indefiniciones no ocurran. Sáquenos de una duda, porque igual, a ver, una persona está cruzando la frontera y aparece un funcionario militar. ¿Qué pasa en ese minuto? Porque finalmente se detienen a estas personas, se las llevan Se reconducen. Se reconducen hacia funcionarios de la PDI que les toman el nombre, pero esas personas quedan en el país, ¿no? De todas maneras ingresan. Esa es mi pregunta. O sea, efectivamente ingresan a Chile, se les registra, no se les detiene, se les registra y se les reconduce. Retienen la palabra. Ahora la figura de la reconducción es una figura que es válida solo en Chile porque ni Perú ni Bolivia la reconoce. Entonces ahí como que hay un gran detalle desde el trabajo que se debe realizar desde con las cancillerías, porque no puede ser que la reconducción sea irregular. Pero ya, sucede. Pero ahí hay ciertas limitaciones, porque cuando la persona viene con un menor de edad, tiene que, por el resguardo de los derechos del menor, tiene que ingresar al país con el menor. Entonces, se está dando esta lógica que como que, lo voy a decir con un lenguaje bien simple, ¿no? Como que los mismos niños circulaban, la misma guagua circulaba, un día u otro. Entonces, Mira, lo utilizaban y era como de distinta pasaporte familia. humano. Y por eso es que se incorpora esta fiscalía de Siempre fronteras. hay- Los delitos se están concretizando. Están ellos viendo pero- esta pero legislación. para entender, con eso gobernador, toman ejemplo. En el fondo, en ninguna parte estamos diciéndole por pasos irregulares, en fin, usted no puede ingresar. No tenemos esa capacidad. No podemos decirle, usted no ingresa al país. Las personas entran de Es que todas es lo que formas. debería pasar. Ahora, igual hay que atender a una realidad que pasó muchas veces en fronteras que provocaron un efecto disuasivo. La presencia solo de militares Claro. con armamento militar provoca un efecto disuasivo que se cuestionaba un poco a la persona si ¿Pero en qué se nota? ingresaba o no. ¿En qué se nota? ¿En que llegan menos personas a la frontera? ¿En que o Es todo que se hace este de forma baile- más Las bandas ordenada? criminales. ¿En qué? Este vaivén que existía de gente que transitaba como si fuera, aquí el paseo de 21 de mayo, en el caso de usted el paseo humano, entonces ingresaba y salía libremente porque era muy poco el control que existía. Más bien estaban situados en los pasos fronterizos habilitados, no en estos pasos irregulares. Entonces cuando se incorpora mayor presencia militar, ya hay un efecto disuasivo porque hay tanquetas, hay distintos elementos que un poco disuaden y impiden que las personas ingresen. Ahora, eso no significa que no ingresen, igual ingresan. Igual Y ahí ingresan. se les Porque- reconduce, porque se les sabe que registra y lo- se les reconduce. Porque saben que ellos no Porque- se arriesgan a nada, no existe ningún riesgo ni siquiera para su integridad enfrentarse, por ejemplo, a un militar. Los militares no tienen atribuciones ni siquiera para detenerlos. Ahora hay un proyecto de ley que estuve revisando el otro día que está en la Cámara de Diputados respecto de que se configure como delito el ingreso por pasos irregulares. Sí. El problema es que por un lado entregaba pena, pero por el otro entregaba también una sanción de multas. Entonces quizás nuestros tribunales podrían llegar a colapsar o nuestras cárceles también podrían llegar a tener una gran cantidad de extranjeros. O sea, en el caso de la cárcel de Arica, que es el recinto penitenciario de Acta, 1 de cada 3 internos es un extranjero. 1 de cada 3 internos es un Claro. extranjero. Entonces, ¿de qué manera esto puede impactar? Quizás tiene también un efecto de disuasión. Vamos a y tiende seguir reducir llenando la las cárcel. cárceles. Exacto. Pero también, por otro lado, podrían las cárceles tener un aumento que pudiese ser bastante complejo porque a los internos hay que mantenerlos y se mantienen con todos nuestros impuestos. Sí, gobernador. Bueno, ahora sí, muchas gracias por ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en su región. Por supuesto, vamos a seguir molestándolo. Es un tema que continúa siendo tremendamente preocupante porque lo que ocurre en su región, lamentablemente, también repercute en el resto del país. Estamos todos preocupados de lo mismo. Gracias, gobernador. Mucho éxito. Le agradezco.